La pregunta que nos vamos a empezar a hacer es, ¿para qué un santuario? ¿Y por qué un santuario? ¿Qué revela el santuario? En el santuario encontraremos algunas palabras que ya venimos conociendo en lo que venimos estudiando desde nuestros años adventistas, que es la justificación, la santificación y la glorificación. Lo vamos a ver desplegado en todos estos estudios. Tanto esas palabras como también vamos a encontrar lo que es la justicia imputada y lo que es la justicia impartida. Así que estos términos que parecen un poco técnicos, a lo largo del estudio del santuario lo vamos a ver desarrollados. Vamos a ver en qué consiste cada cosa de estas. También encontraremos cómo Dios resuelve el problema del pecado, este gran problema que ataca directamente el honor de Jehová, ¿no? El honor del creador del universo, porque el pecado lo que hace es manchar el honor de Dios. Ahora, lo que no podemos imaginar es un santuario sin orden. Siempre que hablamos de Dios, hablamos, ¿cuántas veces lo hemos escuchado en la iglesia, no? Dios es un Dios de orden. Y eso lo tenemos en nuestro oído y en nuestra memoria marcado a fuego, ¿a que sí? Dios es un Dios de orden. Y siempre se emplea esto para hablar del orden en la iglesia. Pero no hay mayor orden que el orden que tiene el santuario. O sea, nosotros usamos que la palabra Dios es un Dios de orden para referirnos a las cosas terrenales de nuestra iglesia, pero en realidad el orden supremo y el orden más necesario para el pecador, más allá del orden eclesiástico en la iglesia, es el orden del santuario. Es lo que a nosotros nos proporciona la salvación. Más allá del orden eclesiástico de la iglesia, de qué va primero, si va un himno, si va una oración, si de pie, si es de rodilla, más allá de toda esa liturgia, la liturgia que realmente lleva salvación consigo misma es la liturgia que se realiza en el santuario. Ahora, no imaginamos un santuario sin orden, eso es verdad. Eh, ¿Y imaginamos un santuario sin santidad en sus ministros? Eso también sería algo como antagónico, por decirlo de alguna manera, porque ya la palabra santuario denota santidad. Entonces, no lo podemos imaginar. Pero si nosotros vamos por un momento a Primera de Samuel, esto pasó en un tiempo. No había un santuario, pero sí el servicio que se efectuaba, el servicio que se estaba efectuando era un servicio hecho por ministros corruptos. Vamos a leer solo un versículo que es en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17, que dice así, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Estos jóvenes eran los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso entre algunas de las cosas que hacían. Creo que esto era lo más liviano que hacían. Había inmoralidad y corrupción en la dirigencia. ¿Y saben qué provocó esto? ¿Alguno tiene alguna idea de lo que provocó esto que sucedía no en el santuario, porque no era el santuario en ese momento, sino más bien que eran las ofrendas los sacrificios que se hacían? Miren, Elena de Guay, el espíritu de profecía, nos dice con respecto a las consecuencias de lo que habían hecho los hijos de Elí. Dice, cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más segura que sus familias no acudieron al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. O sea que la corrupción en la dirigencia provoca que
los mismos que se acercan a adorar se terminan retirando para hacerlo en un lugar donde se note más santidad. Nunca la corrupción de la dirigencia queda sin una consecuencia. Y ahora, ya poniendo esta base, lo voy a dejar al hermano Eliezer, a Nati. Bien, buenas tardes, amados hermanos, feliz sábado. Feliz sábado, hola, Licer. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Feliz sábado, hermano Eliezer. Feliz sábado para todos. Un Bueno, saludo. igualmente, hermano. El hermano Mariano ya acaba de compartir con ustedes una introducción y eso es bueno, que hayamos tenido una introducción para la temática del santuario. A mí me corresponde hablar acerca del atrio, Cristo en el altar del sacrificio y también en el lavacro. Le pedí al hermano Mariano que tenga la bondad de compartir pantalla para colocar la presentación o las imágenes, que yo se las compartía a él, con las diferentes citas. Pero antes, pues me gustaría que tengamos una oración para que comencemos. Vamos a orar. Amoroso Señor y bondadoso Padre, en esta tarde te damos las gracias por tu gran amor y bondad, por tu misericordia, y porque en este tu santo día de reposo nos das el privilegio y la bendición de estudiar un mensaje tan importante como es el santuario. Será un estudio durante varias semanas, así que te rogamos que en todo momento nos acompañes, nos dirijas y que nos ayudes a comprender a través del santuario, a entender de forma mejor el plan de redención que tú has trazado para salvarnos del pecado a cada uno de nosotros. Te lo imploramos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, allí vemos una imagen del santuario terrenal, el atrio, como se puede apreciar en la parte eh, al sur del santuario. En la entrada del santuario está el atrio con el altar, del cual vamos a hablar hoy, el lavacro y posteriormente los dos departamentos, como son el lugar santo y el lugar santísimo. De ellos se hablará a partir del sábado que viene. Vamos a la siguiente, por favor. Vemos acá que en Éxodo capítulo 25, estos versículos no podemos dejar de tocarlos. A manera de introducción, cuando el Señor dio la orden de que se construyese el santuario, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Sin duda que un versículo que debemos destacar es el versículo 8, porque en él el Señor dice claramente cuál es el propósito del santuario. Tenemos que tener este propósito en vista en todo momento en nuestra mente. No es solamente recordar los sacrificios que allí se hacían, y ciertamente sabemos que esto señalaba al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el propósito de esto, dice el Señor: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, lo cual nos habla del amor, de la gracia y de la misericordia de un Dios puro y santo que anhela habitar en medio de sus hijos a pesar de que nosotros somos débiles, indignos, pecadores e imperfectos. Entonces vamos a avanzar. Veamos otra cita, por favor. Esta cita es tomada del libro Cristo en su santuario, la página 39, y quisiera pedir que alguno de ustedes la lea. Vamos a compartirnos un poco la lectura. ¿A quién le gustaría leerla? ¿Quién desea leerla?
rápidamente, por favor. Dice, dice la cita, dice, ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él. De ese templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro en adoración. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Amén. Gracias, hermano. Entonces, como vemos acá, a pesar de que, como lo dice la cita, ningún templo físico, ningún edificio terrenal podría representar bien la grandeza y la gloria del templo celestial, sin embargo, las verdades que entraña el plan de redención, el plan de salvación en favor del hombre, debían enseñarse mediante el santuario terrenal y su servicio. Fue una forma muy gráfica, la cual el Señor escogió para enseñar a su pueblo y a través de ellos al mundo lo que costaría la salvación del ser humano, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que estos sacrificios que se hacían en el santuario debían dejar de una forma muy clara la impresión en la mente, en el corazón de cada hijo de Dios, de cada penitente, la idea de que el Señor les salvaría a través de un sacrificio infinito. Por eso, estos sacrificios, como lo vamos a ver ahora, representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el santuario, para resumir esta cita, fue el medio que Dios escogió para enseñarle al hombre los elementos necesarios o los aspectos que conforman el plan de redención, para que el hombre entendiera cómo Dios le ofrecía gratuitamente la salvación y cómo éste, mediante la fe en Cristo Jesús, podía apropiarse de ella. Vamos a la siguiente, por favor. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales, según Hebreos 8:5. Por eso era de suma importancia y el Señor, por medio de Moisés, dio las más definidas y precisas instrucciones acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. El ministerio del santuario consistía en dos partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Bien, vamos a avanzar. Acá no voy a hacer ningún comentario, es bastante explícita la cita. Aquí vemos una representación en esta imagen del altar del sacrificio que era construido con madera de acacia y recubierto de bronce. Además tenía cuernos en los cuatro extremos. Podríamos mencionar algunas cosas acerca de estos materiales que no fueron elegidos al azar por nuestro Dios. La acacia, la madera de acacia. Acacia era un árbol que crecía en el desierto con muy poca agua. Por lo tanto, su madera era densa, era muy fuerte. Era una madera muy resistente. Esto puede darnos una idea de que el altar del sacrificio podría soportar sacrificios por cualquier pecado, o sea, por los pecados, indiferentemente de lo grande o de la magnitud que estos pecados fueran, el Señor había provisto una solución para el problema del pecado. El bronce tampoco es elegido por casualidad, es un símbolo de juicio. Recuerden que cuando el pueblo fue mordido por serpientes ardientes en el desierto, la orden fue que Moisés erigiera un asta con una serpiente de bronce. Quienes miraran a la serpiente con fe encontrarían la sanidad y quienes no, pues recibirían el pago de su incredulidad y morirían. Y así sucedió lamentablemente con muchos. Entonces el bronce es un símbolo de juicio y es apropiado que se coloque en el altar del sacrificio porque el ser humano, por sus pecados, cada uno de nosotros lo único que merecemos es condenación y muerte eterna. Pero lo que será tomado en cuenta en el juicio divino
para que nosotros podamos escapar de la condenación y la muerte eterna, es que realmente mediante la fe hayamos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el único que pudo pagar con su muerte la deuda de nuestros pecados. Los cuernos son símbolos de poder y de autoridad. Y esto nos dice que el sacrificio que el Señor haría para salvarnos nos otorgaría a nosotros el poder necesario para ser libres de la esclavitud del pecado. Vamos a avanzar, por favor. Esta es la descripción de cómo se construiría, esto es Éxodo capítulo 27, este altar de madera. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. Recordemos que cada codo tiene 45 centímetros y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, al ser 4 cuernos, significa también que el poder de la gracia, mediante el sacrificio infinito de Cristo Jesús, estaría disponible para los 4 ángulos de la tierra, o sea, para toda la humanidad. Harás también sus calderos para recoger la ceniza. Ok. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y sabemos que exactamente ellos siguieron las instrucciones bien detalladas que el Señor les dio para construir cada uno de los utensilios del santuario. Vamos a avanzar, por favor. Otra persona voluntaria que quisiera compartirnos esta cita también, por favor, de Cristo en su santuario, página 36. Yo lo leo, sí. Por favor, gracias. Dice, la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Luego mataba el animal con sus propias manos, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arco que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo, pero el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón, diciendo, la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Levíticos 10:17. Las dos ceremonias simbolizaban por igual el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario. Gracias, mi hermana. Bueno, como vemos acá, nos deja claro que la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. Recuerden que había 2 clases de sacrificio. Voy a alejarme un poquito aquí. Habían 2 clases de sacrificio. El continuo era 2 veces al día, conocido también como matutino o vespertino. El continuo era 2 veces al día. Era un sacrificio colectivo, era un sacrificio por todo el pueblo, y quien sacrificaba el animal era el sacerdote. Pero también estaba el sacrificio individual, donde cada israelita podía presentar, llevando al animal, como lo acaba de leer nuestra hermana en esta cita, podía presentar el sacrificio por sus propios pecados, tal como ella lo leyó aquí, es lo que dice la Biblia. Colocaba las manos sobre el animal, confesando sus pecados, en un símbolo de que transmitía sus pecados y su culpa a este animal inocente, porque representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien siendo inocente, pues nunca pecó, llevó sobre sí nuestros pecados. Entonces, para que sepamos que
el sacrificio, el continuo, que era 2 veces al día, era un sacrificio con un solo animal por todo el pueblo y lo hacía el sacerdote. Era el sacerdote el que sacrificaba ese animal. En cambio, el sacrificio individual que cada israelita podía presentar, lo realizaba el mismo penitente, el mismo que presentaba el animal y confesaba sus pecados. Muy bien, avancemos a la siguiente, por favor. Vamos a ver acá en estos dos versículos, segunda de Crónicas 7:7, Reyes 16:15, ejemplos de cómo, por ejemplo, aquí Salomón y también el rey Acaz utilizaban el altar del sacrificio. En la primera cita nos dice que Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí había ofrecido los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura. Está refiriéndose al altar del sacrificio. En Segunda de Reyes 16:15 también hay una referencia que nos dice: entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías diciendo: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones, y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será para mí, para consultar. Muy bien, entonces el pueblo se aprovechaba, o sea, tanto los reyes como los mismos sacerdotes. Sabemos que el sacerdote tenía que presentar una ofrenda por él mismo y todos los miembros del pueblo, todos los judíos, todos los israelitas también presentaban ofrendas por sus pecados. Hay otras clases de ofrendas, pero vamos a referirnos ahora a cada una de ellas, pero sí quería destacar cuál era el uso principal que se daba aquí al altar del sacrificio, ¿no? Ahora, bueno, vamos a leer la siguiente, por favor. Aquí no sé si pudiésemos, yo la envié así, pero se podría girar para leerla mejor. Mm, no, Está no difícil, creo que ¿no? pueda. Bueno, No, yo porque voy a, no hay problema, yo la voy a leer entonces, para no ponerlos a ustedes a leer así. Ah, bueno, sí se está girando. ¿está girando ahí? A ver. Ahí. Sí, se está. A ver, no, hay que agrandarla, hay que agrandarla. No, no se ve. A mí no se me ve aquí. A mí Mm, tampoco. ¿Podrías colocarla de nuevo? Ok. Quiero la dejas ya, así. Ahí yo la puedo leer. El servicio, un comentario del Espíritu de Profecía sobre el servicio del altar restaurado. Dice acá: se dieron instrucciones para construir un altar para ofrecer sacrificios, un servicio que casi había terminado completamente, mientras estuvieron bajo la servidumbre egipcia. Entonces nos damos cuenta que ya, por supuesto, los sacrificios se habían establecido antes de la esclavitud en Egipto. El sacrificio lo estableció Dios desde el Edén, porque hay una referencia clara que dice que el Señor, después de encontrarlos a ellos vestidos con hojas de higuera, los vestió con hojas de pieles. Ellos realizaron el primer sacrificio, aunque no lo dice directamente en el texto bíblico, pero los comentarios nos dejan saber que fue así. Entonces voy a continuar aquí la lectura. Dice: bajo la servidumbre egipcia, sigue diciendo, las ideas de los israelitas acerca de los sacrificios habrían sido grandemente infundidas influidas por las ideas de los egipcios, los cuales habrían aprendido de Israel cuando los israelitas fueron a Egipto por primera vez, pero habían mezclado, vamos a ver acá, ok,
Ok, gracias. Habían mezclado la verdad con la falsedad de la idolatría. Tenían prácticas sumamente indecentes en relación con el culto en sus altares paganos. La ley dada en el Edén y repetida en el Sinaí era esencial para el Israel de Dios, pues durante la servidumbre de Egipto se habrían perdido de vista las exigencias de Dios y sus mandamientos. Por eso Dios pronunció su ley con su voz audible a oídos de todo el pueblo. Quería que oyeran sus mandamientos y los obedecieran. Con esta cita, con esta última cita que acabamos de leer, podemos recordar que los sacrificios se hicieron necesarios sencillamente porque cada uno de nosotros, el hombre, pecó y la paga del pecado es la muerte. Pero obviamente que el Señor tampoco quería que el pueblo se acostumbrara simplemente a presentar continuamente ofrendas por el pecado y seguir practicando el pecado. Algo que se ha hecho muy común y que hoy en día la mayor parte del mundo cristiano piensa erróneamente que no pueden dejar de practicar el pecado, que siempre van a estar pecando, pero que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y ese es un tema que podríamos abordar después, posiblemente alguno de los que va a exponer las partes siguientes del santuario profundice un poco en eso, pero tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía se deja claro que el Señor otorga no solamente el poder, el perdón, sino también el poder mediante su gracia para vivir una vida nueva, una vida de obediencia voluntaria por amor y dejando, por supuesto, de practicar el pecado. Tal como dice en 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Bien, avancemos, por favor. Ok, veamos acá, esto también es Cristo en su santuario. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo, antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote. Debían hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaban a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron esparcidos como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y ofrecían sus peticiones al Dios de Israel. En esta costumbre, en esta costumbre los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de adoración, mira con gran satisfacción a quienes lo aman y se postran mañana y tarde para pedir perdón por los pecados cometidos y las bendiciones necesarias. Bien, hermanos queridos, el sacrificio matutino y vespertino, como lo dice acá, motivaba al pueblo a estar en esas horas en una solemne reflexión, en oración, buscando la presencia de Dios. Y hoy en día nuestra actitud no debe ser diferente. Nosotros también tenemos necesidad de comulgar con nuestro Dios. Cierto que debemos orar en todo momento, pero hay dos momentos al día que debemos dedicar: el culto matutino y el culto vespertino, para presentarnos nosotros al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 1, que es nuestro culto racional. Entonces, tengamos esto presente. Por eso hemos incluido esta cita, para que recordemos
que nosotros, si bien es cierto que ya no tenemos que estar presentando sacrificios de animales, estos terminaron porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya murió en la cruz del Calvario pagando la deuda de nuestros pecados. Nosotros necesitamos, a fin de conocer mejor al Señor, de crecer espiritualmente, de recibir gracia y poder desde el trono de la gracia para vivir una vida cristiana victoriosa que agrade y glorifique a Dios, necesitamos comulgar con nuestro Dios cada día en el culto matutino y el culto vespertino. Bien, veamos la siguiente, por favor. Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a los sacrificios que quedaron abolidos de animales y al de Cristo Jesús, el autor a los Hebreos escribió lo siguiente en los versículos 13-14 del capítulo 9. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces esta pregunta es sumamente importante y voy a repetirla. En comparación con los sacrificios de animales, cuánto más dice aquí la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Realmente nosotros necesitamos ser limpios de todo pecado, de toda maldad, y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo puede limpiarnos de pecado, de maldad, cuando le aceptamos a Él como nuestro Salvador y le entregamos nuestra voluntad, le entregamos nuestra vida por completo. Entonces Él obra en nosotros mediante su Espíritu y nos concede arrepentimiento, perdón de pecado y por supuesto la limpieza, la purificación que Él ha prometido. Porque si solo somos perdonados, pero el Señor no limpia, no purifica, no regenera, no santifica nuestro corazón, seguiremos en una continua práctica del pecado, cuando el Evangelio nos ofrece poder para vencer y para vivir una vida que glorifique a nuestro Dios. Veamos la siguiente, por favor. Creo que vamos a entrar ahora después de esta cita vamos a hablar un poco del lavacro. La mayor parte de la presentación de hoy se la estamos dedicando al altar del sacrificio, que es aún más amplio su significado que el del lavacro, aunque el lavacro también tiene un significado importante. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Amén. Hebreos 9:28. ¿A quiénes va a traer el Señor la salvación? A quienes lo esperan, a quienes han sido justificados por la fe en su sacrificio, en su sangre, y lo esperan, viviendo como Dios desea que vivamos, en constante comunión con Él, en obediencia por amor. Algunos dicen, bueno, pero es que la obediencia, la salvación no se gana con la obediencia. Es cierto que la obediencia no es la causa de nuestra salvación. La causa es la fe, la gracia que Dios nos manifiesta y la fe en el sacrificio y en la justicia de Cristo. Pero ciertamente, aunque la obediencia no sea la causa de la salvación, la obediencia es el fruto seguro de aquel que camina con Dios en una experiencia de fe y en una experiencia de salvación. Cuando no hay obediencia, sencillamente no hay fe, porque la fe sin obras es muerta. Bien, avancemos. Ahí vemos el lavacro, una representación del lavacro. Vamos a leer ahora, por favor, avancemos. Nos vamos a dar cuenta cómo esto está en el capítulo 30 del libro de Éxodo, donde habla de la fuente de bronce o el lavacro, versículos 17 al 21. Quisiera pedir otro voluntario que por favor lo lea. Cualquiera de ustedes. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar
y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Amén, gracias. Vemos que acá hay una instrucción de construir ¿qué palabra utiliza acá? Una fuente de bronce, ¿verdad? Hay la fuente, lo que conocemos también como el lavacro. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó la atención, es que a diferencia de los demás utensilios del santuario, del tabernáculo, que tienen características más definidas, más específicas, en cuanto a medidas incluso, el lavacro no nos dice ni la forma ni las medidas. Eso me llamó la atención. Ahora, ¿por qué? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué el lavacro, cuando el Señor mandó a que se construya, sí, dijo que de bronce, está bien, y también dijo que es para que los sacerdotes se laven los pies y las manos? No podrían entrar al lugar santo sin haberse lavado en el lavacro porque podrían morir si no se habían lavado. Entonces, ¿por qué no tiene las medidas ni el tamaño? O sea, ni la forma. Ni las medidas ni la forma. Vamos a leer la siguiente cita y después respondo esa pregunta. Dice aquí, por ejemplo, Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Vamos a ver cómo la hermana White relaciona el bautismo de Cristo Jesús con el lavamiento de las manos y de los pies en el lavacro. Aquí ella sigue diciendo, esto está en la misma página. El libro es Manuscrito 57 del año 1900. Dice así, como cabeza de la humanidad, Cristo tomó los mismos pasos que se requieren de nosotros. Aunque sin pecado, Él nos dio ejemplo en el cumplimiento de todos los requisitos para la redención de la raza caída. Cargó con los pecados de todo el mundo por medio de su bautismo, abarcaría todo el mundo pecaminoso que por el arrepentimiento y la fe recibiría perdón. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. El hombre obtuvo nuevamente el favor de Dios por el lavacro de la regeneración. Este lavacro era la sepultura de Cristo. Bien, quedan 6 minutos. Gracias por recordar. Este lavacro era la sepultura de Cristo en las aguas, en la semejanza de su muerte. Aquí vemos que el lavacro está representado acá o se asemeja al bautismo. El hombre obtuvo nuevamente el favor de Dios por el lavacro de la regeneración y dice, este lavacro era la sepultura de Cristo en las aguas en la semejanza de su muerte, representando que todo el que se arrepintiera de su transgresión de la ley de Dios recibiría purificación y limpieza por la operación del Espíritu Santo. El bautismo representa la verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo. Bien, entonces el lavacro era un símbolo de purificación, de limpieza del pecado. Representaba también el bautismo que llegaría en un futuro, porque para ese momento el pueblo de Israel no practicaba el bautismo, sino la circuncisión. Creo que por eso el lavacro no tenía necesidad de tener una forma o una medida específica, porque lo importante es ser purificado. El sacerdote se purificaba las manos y los pies en el agua. El agua era un símbolo de purificación.
De igual forma, el bautismo, usted no necesita un bautisterio con unas medidas específicas o con una forma específica. Cualquier lugar donde haya agua, la presencia de un ministro ordenado y por supuesto la presencia de Dios, con un corazón convertido, con un corazón arrepentido, se puede realizar un bautismo para la regeneración de los pecados. Veamos la siguiente, por favor, porque ya estamos por terminar. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. 6:13. La siguiente nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, y el siguiente es el último, el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con eso termino. Creo que estoy tal vez ya en el último minuto de los 6 que dijo Carlos, pero hasta aquí dejo la presentación para que tengamos tiempo para algunos aportes o preguntas. Quedan 3 minutos. Si acaso 2 minutos Ok, para que tengamos 1 minuto de la oración. muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién desea tener la oración? Por favor. ¿Quién desea orar? Bueno, Creo que antes de, hay tiempo para una pregunta, un comentario puntual, muy puntual, y luego despedimos con la oración. pero una pregunta, cuando Yo tengo estos una 2 minutos pregunta. que quedan, Ok, estos 2 minutos que quedan son para terminar los 40 minutos. sí, Yo tengo una, se corta la Ok, grabación. ya entiendo. ¿Cuál es su pregunta, hermana? mi pregunta es una cosa así que tengo la duda. ¿El santuario y el tabernáculo son la misma cosa? ¿El tabernáculo y santuario es la misma cosa? Sí, hermana. Sí, así Vale, es. vale, porque en la primera cita cuando leíste tal y me hará un santuario y todo lo que te mostraré según el tabernáculo, entonces yo digo, santuario, Sí, tabernáculo, tenía esa sí, duda si es era el la misma cosa. santuario y el tabernáculo, sí, es igual. ¿Otra pregunta o aporte? Bueno, entonces de no haber preguntas, Eliezer, puedes Un aporte, terminar queda un con una minuto para que oración. luego hagamos una corta oración. Ujú. Bueno, oremos. Amoroso Señor y buen Padre, te damos las gracias por tu gran amor y bondad, pero de forma muy especial por el sacrificio infinito de nuestro Señor Jesucristo, gracias al cual Amén. tenemos acceso al trono de la gracia y tú puedes concedernos, mediante la fe en su sacrificio, arrepentimiento, perdón de pecados y el poder para vivir una vida nueva. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, perdona, Señor, nuestros pecados y guárdanos en tu divino amor. Amén. Te lo suplicamos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Y Bueno, hermanos, familia, bendiciones para todos. Gracias, Bueno, Dios hermano. los para bendiga. todo, la próxima semana me corresponde a mí, me va a tocar Cristo en el atrio. Entonces, bueno, que el Señor les guarde y que el Lugar Señor les santo. bendiga. Esto es el lugar santo, Carlos. A Cristo en el lugar santo. Ok, bueno, muy bien. Muchas bendiciones. Igual, Dios les bendiga. Hasta luego, gracias hermano. igualmente. Bendiciones a todos. Hasta luego. Hasta luego.